Bueno, hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy. Estamos en el libro de Esdras, capítulo 2, y vamos a ver versículos saltados, el primero, y de ahí al 64 hasta el final. Y este capítulo habla básicamente de una genealogía del pueblo de Dios que volvió a Jerusalén y a Judá, como le dice el versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Entonces estamos hablando de 70 años de cautiverio y muchos de los que vuelven nacieron en cautiverio y llegan por primera vez a Jerusalén. La mayoría, no todos, pero la mayoría. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que tú nos das de lectura de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles en nuestra lectura y ayúdanos también en tu Espíritu Santo a comprender lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. Y eso queremos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Y si bien la historia está inserta en un retorno, espiritualmente lo que estamos viendo también es cómo el pueblo, después de haber sufrido un juicio del Señor por causa del pecado, vuelve arrepentido para continuar la obra de Dios. Sigue siendo Dios quien está obrando en su obra para su gloria, usando a su pueblo. Y lo presento de esta manera para hacer ese énfasis, que todo es de Dios y todo está en la mano de Dios, tú y yo también. Entonces no pretendamos en alguna circunstancia vivir fuera de eso. O sea, vivir de manera que no reconozcamos que el Señor es nuestro Señor y que nuestra vida está en Él y está de acuerdo con sus propósitos en su voluntad. Porque cualquier milímetro que nos apartemos de eso, dejamos de estar en su voluntad, dejamos de adorar a Dios y estamos nuevamente llevándolo en un paralelo a esta historia, propensos a un juicio. Y no es que tampoco el tema es que vivamos pensando si no hacemos esto nos va a llegar un juicio, porque Dios tiene paciencia, Dios es misericordioso, pero Él va a hacer su propósito, porque la voluntad de Dios no se puede torcer. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de la forma que tenemos que aprender a vivir nuestra vida, siempre de acuerdo con la voluntad del Señor, porque eso siempre va a traer bendición. Y lo vemos en este texto. Por ejemplo, en el 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre, y empieza a hablar de las cifras, y era de 42.360, sin contar sus siervos, etc. Y vemos que el pueblo que vuelve es, comparándolo con el censo que se hizo ya en el libro de Números, cuando salió de Egipto, para hacer un paralelo también histórico, es entre un 2 y un 3% de lo que se cuenta en el libro de Números. Y uno dice, qué terrible lo que pasó aquí. Cómo el pueblo fue disminuido. Ese es el ojo humano. Pero el ojo divino dice, Dios va a hacer su obra, aunque sea con uno. Porque el poder es de Él. Y eso debería traer aliento en nuestros corazones, porque nos ha puesto hoy día a nosotros en su obra, la que es de Él, para su gloria. Y en el fondo somos privilegiados, somos honrados de parte de Dios para poder entonces honrarlo a Él en su obra. Y se nos olvida tan seguido considerar eso también en nuestras vidas. Uno puede decir, somos pocos. No es el número de cuántos seamos sus siervos. Es el número de obras que Dios, con su poder, puede hacer por medio de estos pocos siervos. Y es lo que está tratando de mostrar el texto y básicamente todo el libro de Esdras. De hecho, antes, en el versículo 62, hablando de los que volvían, dice, estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio, hijos de Leví. ¿Y por qué? Porque eran considerados impuros. ¿Y por qué eran considerados impuros? Dice, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Y uno dice, qué terrible que hayan sido considerados impuros. No, el tema no es qué terrible o no. Tenemos que actuar siempre de acuerdo con la verdad de Dios, con la norma que Dios pone para las cosas de Él. Y Él dice que
Sin santidad no podemos servir. Y lo está reflejando acá también, en algo que a nosotros nos dice, oye, ¿por qué? Porque Dios es Dios. Y tenemos que aprender esas verdades de Dios para vivir de acuerdo con lo que Dios hace, porque ahora somos de Él. Vuelve a existir en ese punto. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, por lo que uno sigue leyendo en el texto, toda la congregación unida como un solo hombre, dice el 64, 65, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Después dice, sus caballos eran 736, sus mulas, etcétera, camellos. Y sigue nombrando bienes que hablan de riqueza de estos siervos. Es decir, la riqueza de los siervos, aún estando allá en el cautiverio, no fue disminuida. Y quizás nosotros no habíamos pensado en eso, pero Dios sí. Y esa es la maravilla. No importa en la condición anímica que tú puedas estar, o emocional que tú puedas estar, o los problemas que tú estés viviendo. Veamos un pueblo aquí que está viviendo en un país extraño como prisionero. Dios aún así provee. Y gracias, Señor, por eso. Ahora, ¿provee para qué? Y esa otra cosa que tenemos que tener en consideración. Todo el rato le estamos enfatizando, todo es de Él, porque nosotros también somos de Él y vivimos para Él. Y la idea sigue siendo aquí la misma, ¿no? 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que en el fondo lo escombros, porque no está ya el templo, que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Ofrendas. ¿Y de dónde salió eso? Según sus fuerzas, dice el texto, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, y empieza a hacer una lista, porque Dios no disminuyó la riqueza del pueblo. En el fondo, el concepto acá es, Dios no va a disminuir lo que tú necesitas para vivir de acuerdo a la obra y a la voluntad de Él. Dios te provee para la gloria de Él. Y es un poco lo que nosotros cuando ofrendamos en la iglesia, reconocemos dando gracias al Señor por cómo Él nos sostiene, más o menos como Él quiera, porque todo es de Él. Y lo vuelve a reconocer acá. Hagamos otra vez el paralelo con el pueblo que salió de Egipto. Salieron con mucha riqueza, porque Dios la proveyó, incluso en el momento de la salida. ¿Para qué? Para su obra. Y cuando ellos usaron esa riqueza para construir un becerro de oro, o sea, lo que la gente quiso, cayó un juicio, porque eso era para el tabernáculo, para la obra de Dios. Entonces, otra vez tenemos ese concepto. ¿Qué tenían que hacer acá? Reconstruir el templo. Y vemos que, por ejemplo, en el libro de Ageo o Zacarías, cómo el pueblo empieza a reedificar sus casas y olvidan el templo. Y Dios nuevamente los reconviene. Y nos está diciendo a nosotros que si queremos habitar en el Señor, en su voluntad, en la gracia de Él, por misericordia de Él, sustentados por Él, entonces tenemos que poner los ojos en Él. Y todo lo que nosotros gozamos en este mundo, en esta vida, es para la gloria de Él. Y en la gloria de Él, Él nos hace gozar de cosas en este mundo. Qué linda bendición. 70. Y habitaron los sacerdotes. Y habitaron, ese verbo, nos habla de cómo nosotros, en Cristo, podemos habitar sosegadamente en un mundo convulsionado. Cómo podemos habitar en este mundo tranquilamente, porque Él nos sustenta en su gracia. Todo es de Él, por Él y para Él. Y esa debe ser siempre la visión que tenemos que tener de nuestra vida. Dios te bendiga.